Bienvenidos a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy día vamos a platicar sobre la creación de Dios. Uno se preguntará, ¿cómo creó Dios? ¿Dios creó de la nada o usó algún elemento ya existente? ¿Dios hizo una forma de vida simple para llegar a ser compleja? O en el caso de Adán, Dios lo creó de la tierra, pero Eva tiene una diferente creación. ¿Qué pasó? ¿Por qué Dios hace así esta creación tan maravillosa a nuestros ojos, a nuestro entendimiento? Hoy vamos a ver acerca de cómo Dios creó esta creación maravillosa que refleja la sabiduría, el poder, la bondad, la belleza, la majestuosidad de Dios. Y esa creación que le da gloria a su nombre, también esa creación es para bendición, para beneficio de su criatura excelsa, que es el hombre. Vamos a empezar primeramente haciendo una oración a Dios, pidiéndole su bendición y su guía para este estudio. Oremos. Señor Dios, gracias te damos en el nombre de Jesús, porque es a través de Él que podemos venir a ti y disfrutarte, poder disfrutar de tu creación y darte a ti gloria, honra y alabanza, porque has hecho un mundo maravilloso del cual nosotros pertenecemos y podemos disfrutar. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Así que vamos a empezar nosotros a hablar acerca de la creación de Dios. La creación de Dios vamos a dividirlo en Dios creó el universo de la nada. Dios, cuando Él crea, no tiene ningún recurso ya hecho, ya existente para crear su creación. Porque si así fuese, si hubiese algún elemento del cual Dios lo toma para poder crear, entonces nos podemos hacer la pregunta válida. Bueno, esa materia que Dios toma para crear, ¿de dónde surgió? Y si esa materia existiese, entonces nosotros pudiésemos decir que quizás en un momento dado no llegaría a cumplir esa materia los propósitos que Dios tiene para su creación, para el hombre. Por lo tanto, pudiéramos tener dudas acerca de la bondad o de la sapiencia, sabiduría o poder de Dios. Y habría ahí un escollo y no tendríamos plena confianza en Dios. Pero también, si ese algo existiese, si fuese esa materia ya anterior a la creación, pensaríamos, ¿quién la creó? Y si nadie la creó, si siempre hubiese estado ahí, pudiésemos pensar que quizás fuese esa materia como un Dios. Pero todos estos razonamientos dejan de ser cuando nosotros podemos entender que Dios creó de la nada, con el solo poder que surge de su palabra, de su voz. Dios crea todo. Hay que recordar que ya vimos la doctrina de la Trinidad y que nosotros hablamos que el Hijo, que es la segunda persona de la Trinidad, siendo el Verbo, fue el ejecutor del plan maestro de Dios Padre. Así que Dios Padre ideó toda la creación, ya lo hemos comentado, la redención, y el Hijo fue quien llevó a cabo esta creación y también esta redención. Siempre con el Espíritu Santo, porque dijimos que el Espíritu Santo es tanto Dios como Dios Hijo, es tanto Dios como Dios Padre. Bueno,
Vamos pues a empezar a leer estos versículos que nos van a decir acerca de cómo Dios creó el universo. En Génesis 1:1 leemos que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. En Génesis se nos habla de una manera muy sencilla, muy clara, en la que se nos dice que Dios ya existía y que hubo un momento dado que se le llama principio en que Dios crea los cielos y la tierra. Vean ustedes que la palabra cielos es en plural y la palabra tierra es en singular, significando que no solamente son los cielos que nosotros vemos, que es nuestra atmósfera, sino que también incluyen el cielo donde se encuentra Dios mismo. Hay 3 cielos: el cielo donde está Dios, el cielo que viene siendo el universo, donde se encuentran las estrellas, y el primer cielo que viene siendo la atmósfera terrestre. Entonces, aquí se nos está diciendo que Dios crea el universo invisible, los ángeles y otros seres vivientes que están delante de la presencia de Dios, sirviéndole, adorándole, y la creación material, lo que nosotros conocemos como el universo físico, las estrellas, los planetas, la Tierra y todo lo que hay en ello. Desde un principio se nos dice que Dios es quien crea todo, y a partir de ahí empezamos nosotros con la historia humana. Anteriormente Dios estaba en la eternidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Quiero hacerles ver muy claro que Dios no necesitaba crear nada para sentirse satisfecho o completo. Dios no necesitaba crear nada para que su gloria se manifestase. Es verdad que en la creación esa gloria es manifestada a la misma creación, a nosotros, pero la gloria de Dios siempre se estaba manifestando sin necesidad de la creación. Sigamos leyendo. Vamos a ver el siguiente versículo, cómo nos dice que Dios creó. El Señor, en el Salmo 33, versos 6 y 9, dice: el Señor tan solo habló y los cielos fueron creados. Otra vez, la palabra habló significa que es el verbo creativo, que viene siendo el Hijo, Jesucristo. Dios planeó, pero el Hijo fue el que ejecutó esos planes. Sigamos leyendo. Sopló. La palabra sopló aquí puede ser la palabra hebrea ruach, que puede significar soplo, aliento, espíritu. Y por lo tanto, este sopló puede ser hablando de una manera metafórica, simbólica, que es el Espíritu Santo que está creando juntamente con el Padre y con el Hijo toda la creación. Así pues, sopló la palabra y nacieron todas las estrellas. Pues cuando habló otra vez, ¿verdad?, el verbo, el mundo comenzó a existir, apareció por orden del Señor. Así que Dios crea el universo de la nada. Él, en su mente infinita, en su sabiduría infinita, en su omnipotencia, Él crea todo cuanto nosotros vemos de una manera puntual y de una manera como Él lo había deseado. No faltó ni sobró nada a su creación. Lo vamos a ver más adelante cuando veamos nosotros en Génesis capítulo 1, que se nos habla de que su creación es muy buena. Sigamos leyendo el siguiente versículo. Dice lo siguiente en Juan 1:3: Dios creó todas las cosas por medio de Él. ¿A quién se refiere?
a Jesucristo, al Verbo divino, a el Verbo encarnado. Nuestro Señor Jesucristo fue quien creó, dice, todas las cosas por medio de él. Por medio de Jesús fue creado todo. Otra vez, Dios planeó y el Hijo ejecutó. Y nada fue creado sin él, o sea, sin Cristo. Leamos el siguiente versículo, como nos dice. En Hechos 17:24 dice, Él es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, ya que es el Señor del cielo y de la tierra. Habla pues de Dios. No vive en templos hechos por hombres. Dice Pablo aquí a los atenienses cuando él visita Atenas y les habla a los atenienses diciéndoles que Dios no necesita que le hagan un templo, porque Él no necesita del ser humano. Él fue quien ha dado vida a todas las personas. Él es el que da vida a la humanidad y a todo el mundo y de los que vivimos en él. Veamos el siguiente versículo, cómo nos habla acerca de la creación de Dios. En Hebreos 11:3 nos dice, por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. Entonces aquí nosotros podemos ver claramente cómo Dios crea de la nada las cosas que ahora podemos ver, las visibles. Más adelante en otro texto vamos a leer que también las cosas invisibles. Sigamos leyendo el siguiente versículo. Nos dice en Colosenses 1:16, porque por medio de él, el Señor Jesucristo, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales. Por medio de Jesucristo, Dios creó todo lo que hay en los lugares celestiales. Los serafines, los querubines, los arcángeles, los ángeles, los seres vivientes. ¿Se acuerdan ustedes en Apocalipsis que se habla de 4 seres vivientes y de otros seres angelicales que están en esos lugares celestiales? Y además dice, y en la tierra, todo lo que nosotros conocemos, peces en el mar, aves en el cielo, cuadrúpedos, reptiles, seres humanos, todo Dios lo creó a través de Jesucristo. Sigamos leyendo. Dice, hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver. El mundo espiritual también es obra de Dios y está bajo control de Dios. Sigamos leyendo. Tales como tronos, ese mundo espiritual se divide, está jerarquizado en rangos de poder o de honor, de lugares en donde se trabaja para Dios. De tal forma que hay tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio ¿de quién? De Jesucristo, del Verbo divino. Y para Él, finalmente todo esto fue creado por Jesucristo, para Jesucristo. Veremos más adelante que todo esto, cuando Dios lo pone debajo de los pies de Jesucristo y cuando ya todo está cumplido, entonces el mismo Señor Jesús se pone por debajo de la autoridad del Padre. El punto pues aquí es que la creación es hecha por Jesús y para Jesús. Veamos el siguiente versículo que dice en Apocalipsis 4:11, tú eres digno, dicen los ángeles del cielo, oh Señor nuestro Dios, de recibir gloria y honor y poder. ¿Por qué es digno? Pues tú creaste todas las cosas y existen porque tú las creaste según tu voluntad. Vean ustedes, Dios creó todas las cosas, pero existen porque además de que Dios las creó, Dios las sostiene, Dios las mantiene en
la Biblia no se habla de la providencia de Dios. Sin embargo, se deja de ver en versículos como este, en lo que es muy claro, muy patente, que Dios sostiene su creación. Sigamos leyendo. Nuevamente vamos a ver en Hechos 4:24, cuando Pedro y Juan van a Jerusalén a orar, se encuentran con un hombre lisiado y en el nombre de Jesús lo sanan. Entonces se arma un concilio de los jerarcas religiosos de Jerusalén y le llaman la atención a Pedro y a Juan para que no sigan predicando el evangelio. Cuando son soltados, la iglesia estaba orando por Pedro y Juan que no fuesen castigados y mucho menos que perdiesen la vida. Cuando llegan Pedro y Juan, están orando los discípulos y oran de esta manera. Cuando los creyentes oyeron las noticias de que habían sido apresados Pedro y Juan, todos juntos alzaron sus voces en oración a Dios y dijeron así: oh soberano Señor, creador del cielo y de la tierra. Se dirigen a Dios en alabanza, reconociendo que Él es el creador y que Él es el soberano de toda la creación y que Él como soberano sostiene la creación y que las cosas se hacen de acuerdo a su santa y buena voluntad. Entonces le piden a Dios, ¿sí?, que salve a Pedro y a Juan conforme a la voluntad de Dios y conforme a la soberanía de Dios. Dicen: tú eres el creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Entonces nosotros vemos que la iglesia primitiva reconocía que este mundo está bajo la autoridad de Dios, porque este mundo fue creado por Dios y es sostenido por Dios. Sigamos leyendo. En Hechos 14:15, cuando va Bernabé y Pablo a predicar el evangelio, se encuentran en un cierto lugar en donde ellos, Pablo y Bernabé, también a una persona le dan sanidad. Entonces los del pueblo los toman como si fueran dioses griegos, como si fueran Zeus, como si fueran Júpiter, y entonces quieren ofrecerles un sacrificio de toros y les llevan guirnaldas y adornos y dicen ellos: no, nosotros somos seres humanos como ustedes, somos hombres. Y entonces se desarrolla esta situación que vamos a leer. Amigos, dicen ellos, ¿por qué hacen esto? O sea, ¿por qué quieren darnos a nosotros un sacrificio? Dice: nosotros somos simples seres humanos tal como ustedes. Y después ellos dicen: hemos venido a traerles la buena noticia, el evangelio de que Dios a través de Jesucristo les perdona sus pecados. Dice, de que deben apartarse de estas cosas inútiles. El buen evangelio, las buenas noticias, es que ustedes deben de apartarse de estas cosas que son inútiles. Sacrificar a ídolos no sirve para nada. Y volverse al Dios viviente. ¿Qué más dice? Quien hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Entonces aquí vemos cómo en el principio de la iglesia, en una parte vital del evangelio, de las buenas noticias, era decir a la gente: Dios es el creador, Dios es el que te ha creado a ti, por lo tanto tú debes de arrepentirte de tus pecados y venir a Él, porque eres su criatura. Tú no puedes ser una persona rebelde que viva en contra de sus mandamientos y que vivas lejos de su voluntad. Entonces era un punto importante de llamar la atención a la gente de que si tú eres la criatura de Dios, tienes que vivir de acuerdo
a lo que Dios ha establecido. Y entonces tienes que voltear a Él a través de Jesucristo. Entonces era un punto importante mencionar que Dios es el creador tanto del universo como de la humanidad. Sigamos leyendo sobre el tema de que Dios creó al mundo, todo el universo, visible e invisible. En Hechos 17, 24, 25 se desarrolla otra historia semejante, de que van a predicar el Evangelio, y pasa lo siguiente. Vamos a leer. Él es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, ya que es el Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos hechos por hombres, y las manos humanas no pueden servirlo. Sigamos leyendo. Porque Él no tiene ninguna necesidad. Él es quien da vida y aliento a todo y satisface cada necesidad. Aquí Pablo llega a Atenas y entonces él anda caminando en la ciudad y ve que hay un templo dedicado al Dios no conocido. Ese es un punto muy bueno que Pablo toma para predicar el Evangelio a los atenienses. Y les dice, yo les vengo a predicar sobre ese Dios que ustedes no conocen. Pero ese Dios no necesita de templos. Ese Dios no necesita que ustedes lo carguen, lo lleven, lo traigan. Porque Él es el que da vida a todos y sostiene a toda la humanidad. Y de ahí empieza Pablo a predicar acerca de Jesucristo. Habla acerca de su muerte y resurrección. Cuando llega ese punto, los atenienses se extrañan y algunos ya no quieren seguir escuchando. Pero el Evangelio es sembrado, porque de ahí hay gente que sí cree y se hace una iglesia. Bueno, vamos a seguir leyendo acerca de cómo es que Dios creó de la nada el universo. En Apocalipsis 16, nuevamente encontramos cantos, adoración, alabanzas. En este caso es de un ángel que dice cómo Dios es el quien ha creado y sostiene todo lo que nosotros vemos y lo que no vemos. Hizo un juramento, el ángel, en el nombre de aquel Dios que vive por siempre y para siempre. ¿Y qué dice? Quien creó, el que vive para siempre y por siempre, creó los cielos y todo lo que hay en ellos, la tierra y todo lo que hay en ella, y el mar y todo lo que hay en él. Aquí vemos que en el cielo se adora a Jesucristo y se le reconoce como el creador y el sustentador de toda la creación. Entonces vemos maravillosamente cómo tanto los cristianos como los ángeles hablan acerca de que Dios ha creado este universo maravilloso para bendición tuya y mía y para gloria de Dios. Vamos a seguir leyendo. Ahora vamos a leer en Isaías 45, 18. Dios tiene un propósito al crear el universo. Dios tiene un fin, objetivos. No creó el universo simplemente porque estaba aburrido, sino lleva un objetivo. Dice así, pues el Señor es Dios, dice el profeta Isaías. Él creó, el Señor, los cielos y la tierra y puso todas las cosas en su lugar. ¿Y qué más dice? Él hizo el mundo para ser habitado. Dios creó la tierra para ser habitada. Hay un propósito, hay un significado de por qué y para qué la creación. No para que fuera un lugar vacío y de caos. Bendito es Dios. Así que Dios ha creado este universo con un propósito y un significado. Y esto va más allá de que nosotros seamos bendecidos por ello. Va más allá. Somos incluidos en esto. Dios nos bendice en esto. Pero a través de la creación,
nosotros podemos darle gloria a Dios. La creación misma da gloria a Dios. Vamos a ver lo que dice en el siguiente versículo. En Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios. De modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. Aquí dice claramente que Dios creó de la nada. Dice, no vinieron estas cosas creadas de cosas visibles, sino de la nada. Dios así lo creó. Y Dios en su gran poder, no podemos nosotros imaginarnos, pronunció la palabra, sea la luz, y así fue. Con ese poder, con esa autoridad, con esa energía que sale de Dios, fue creada la luz y todo lo que vemos. Veamos el siguiente versículo. En Romanos 4:17, Pablo nos dice que Dios creó de esta manera. A eso se refieren las Escrituras cuando citan lo que Dios le dijo a Abraham. Cuando Dios le promete a Abraham, dice así, te hice padre de muchas naciones. Y eso sucedió porque Abraham creyó. ¿Qué más? En el Dios, Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos, fíjense bien, y crea cosas nuevas de la nada. Dios crea cosas nuevas de la nada. Él es el creador. Y así creyó Abraham. Y le fue contado por justicia, porque creyó en ese Dios todopoderoso que creó de la nada. Y tú y yo estamos llamados, invitados a creer cómo es que Dios hizo este mundo como está ahí en la Biblia. En 6 días Dios creó el universo y en el 7º Dios lo consagró para descanso, para gloria de su nombre y también para descanso del hombre. Sigamos leyendo. Dice en el Salmo 92, antes de que nacieran las montañas, antes de que dieras vida a la tierra y al mundo, dice, desde el principio y hasta el fin, tú eres Dios. Dios creó todo. Y antes de que hubiera nada, Dios ya estaba ahí. No necesitaba ni de nadie ni de nada. Bendito es Dios. Pero Él quiso crear el universo para la gloria de su nombre y para la bendición tuya y mía. Leamos el siguiente verso. En Salmo 19:1, los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento despliega la destreza de sus manos. Aquí nosotros podemos ver que uno de los propósitos de Dios al crear el universo es manifestar su gloria, su poder, su sabiduría, su inteligencia. Todos los atributos de Dios son manifestados en la creación, porque la creación fue muy buena, todo lo creado fue muy bueno y santo, no había pecado, y hermoso, bello, como Dios es. Así que todos los atributos de Dios son reflejados de una manera exquisita en la creación. En la siguiente parte vamos a ver que la creación del universo espiritual también es de Dios. Nosotros lo vimos, ya lo comentamos, que el Señor Jesucristo creó los tronos, potestades invisibles para la gloria de Dios mismo. Vamos a ver el siguiente versículo que nos dice Nehemías 9:6. Solo tú eres el Señor, dice Nehemías. Tú hiciste el firmamento, los cielos, otra vez, en donde está Dios, el universo y la atmósfera terrestre, los cielos y todas las estrellas. Hiciste la tierra, los mares y todo lo que hay en ellos. Y vean ustedes, tú los preservas a todos y los ángeles del cielo te adoran. Así que Dios hizo también los ángeles, el mundo invisible, el mundo espiritual. Y ellos, reconociendo
este poder, esta bendición, esta misericordia para con ellos, adoran a Dios delante de Él día y noche, diciéndole: Santo, 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 eres Señor Dios Todopoderoso, el que eras, el que eres y el que habrás de venir. Tú que formaste todo el universo, mereces gloria, honra, alabanza y poder. Así, bueno, pues Dios creó ese universo invisible que tú y yo no lo vemos, pero que están sirviendo al Señor y que de alguna manera también son mensajeros, que es lo que significa ángel, mensajeros para con los seres humanos, cuando Dios les da una indicación de que tienen que traer un mensaje especial para nosotros de parte de Dios. Veamos el siguiente versículo, como nos dice en el Salmo 103, 21. Sí, alaben al Señor ejércitos de ángeles que le sirven y hacen su voluntad. Así que aquí se invita a los ángeles del cielo que alaben a Dios. Ellos que sirven a Dios y que hacen su voluntad. Bendito es el Señor. Leamos el siguiente versículo en Colosenses 1:16, que ya lo leímos anteriormente, que estamos explicando que la creación visible e invisible es hecha por nuestro Señor Jesucristo. Dice así: porque por medio de Él, Jesucristo, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las cosas que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él, del Señor Jesucristo, y para Él. Así que el mundo invisible es creado también por Dios. Veamos entonces ahora que la creación directa de Adán y Eva es realizada por Dios. Ustedes han seguramente leído y han escuchado información acerca de que se cree que el hombre es producto de una evolución, de un ser unicelular, sencillo, a llegar a ser un ser pluricelular y muy complejo. Sin embargo, la Biblia es muy clara diciendo que Dios creó de la arcilla, de la tierra, del polvo de la tierra, al hombre. Vamos a verlo así como lo dice en este versículo de Génesis 2:7. Luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en la nariz del hombre, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Aquí no hay ninguna duda. Dios crea al hombre de la arcilla, del polvo de la tierra, y le da vida soplándole aliento, espíritu, y de esta forma el hombre es un ser viviente. El hombre es un ser distinto a toda la creación. Si bien es cierto, desde un punto de vista anatómico, fisiológico, de una manera funcional, como un organismo complejo, es semejante a los animales. ¿Sí? Tenemos riñones como muchos animales, tenemos ojos, tenemos cerebro, tenemos estómago, tenemos músculos esqueléticos, tenemos una morfología semejante a muchos animales y una fisiología también muy semejante. Sin embargo, Dios creó al hombre de una manera especial, porque dice la Biblia que Dios creó al hombre de la tierra, le sopló aliento de su boca, o sea, su espíritu, ¿sí? Le dio vida espiritual al hombre, y además Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Cuando Dios dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, significa que le da al hombre personalidad, le da al hombre inteligencia, le da al hombre las mismas capacidades y atributos que tiene Dios
en cierta medida. Eso ya lo vimos nosotros cuando hablamos de los atributos de Dios. Dios le da sabiduría al hombre, como Dios es sabio, aunque no tiene obviamente la sabiduría de Dios. Dios le da la santidad al hombre, ¿sí? Dios le da la belleza al hombre. Dios le da el don de creador. Algo que los animales pueden hacer con algunas herramientas de una manera muy primitiva, pero no como el hombre, que puede crear tantas cosas como su imaginación vuele. Podemos ver, por ejemplo, que el hombre ya llegó a la luna, gracias a su sapiencia, gracias a su raciocinio, gracias a su comunicación con los demás seres humanos y que han podido recibir y dar información para poder llegar pues a la luna. Pero muchas cosas más el hombre ha podido hacer gracias a que es semejante en su personalidad a Dios nuestro Creador. Vamos a seguir leyendo en este versículo, como nos dice en 2:21-22. Entonces el Señor Dios hizo que el hombre cayera en un profundo sueño. Aquí vamos a ver cómo Dios crea a la mujer del hombre. Mientras el hombre dormía, el Señor Dios le sacó una de sus costillas y cerró la abertura. ¿Y qué pasó? Entonces el Señor Dios hizo de la costilla a una mujer y la presentó al hombre. Si se pueda pensar que el hombre fue producto de una evolución que llevó millones de años, ¿qué pasa con la mujer? Aquí es muy claro que la mujer fue creada de la costilla de Adán y que esta creación que Dios hace del género femenino no pudo haberse llevado millones de años, puesto que el hombre quedó en un sueño profundo. No sé cuánto tiempo fue de ese sueño, 3 horas, 6 horas, 8 horas, pero ciertamente no pudo haber sido millones de años. Entonces, si la mujer fue creada en un lapso de tiempo muy corto, de unas horas, entonces el hombre tuvo que haber sido creado también en un lapso de tiempo muy corto, de unas horas. Así que nosotros podemos ver con este versículo que el hombre y la mujer fueron creados por Dios en un tiempo muy corto y que no hay pues evolución alguna, porque ya la mujer era un cuerpo, un ser femenino completo, maduro, apto para poder ser la mujer, la esposa de Adán. No era un ser pequeño y un ser, hablando de la mujer, un ser pequeño y un ser simple, y con el tiempo fue evolucionando a hacerse un ser parecido a Adán. No es el caso. Cuando Dios se la presenta a Eva, a Adán, él dice: esta mujer es carne de mi carne, hueso de mis huesos. Vamos a seguir leyendo en el siguiente versículo 23, que dice: al fin, exclamó el hombre. ¿Qué exclamó? Esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque fue tomada del hombre. ¿Se dan cuenta? Entonces, el hombre y la mujer vienen siendo ambos creados por Dios, completos y maduros como tú y yo somos. No hay evolución tal. Y por lo tanto tampoco hay días que duren miles de años, sino son días de 24 horas. Bueno, vamos a seguir leyendo. En Corintios 11, 8, 9, Pablo nos dice que del hombre sale la mujer. La mujer es hecha para el hombre. Veamos cómo lo dice así Pablo. Pues el primer hombre no provino de ninguna mujer, sino que la primera mujer provino de un hombre.
Y el hombre no fue hecho para la mujer, sino que la mujer fue hecha para el hombre. Pablo está mencionando este evento como algo histórico, como algo verdadero, que la mujer es creada de la costilla del hombre y por lo tanto no se pudo llevar años y años en la manufactura, vamos a decir así, en la creación de la mujer. Bueno, ahora vamos a ver cómo la creación es distinta a Dios y sin embargo siempre depende de Dios. Vamos a leer el siguiente versículo que en Job 12:10 nos dice de esta manera: ya que la vida de todo ser viviente está en sus manos, en las manos de Dios, así como el aliento de todo ser humano. Todo ser humano y toda la creación está en las manos de Dios. Nos dice claramente que la creación es de Dios y dependemos de Dios. Algo que es muy importante es que en algunas culturas se piensa que la creación y Dios vienen siendo lo mismo, que la creación viene siendo una extensión de Dios. Esto se le llama panteísmo. Se cree que las cosas que nosotros podemos ver tienen raciocinio, sentimientos, pensamientos y que vienen siendo una extensión de Dios. No, Dios hace muy claro ver que su creación es independiente de Dios, es aparte de Dios, pero que depende la creación de Dios para subsistir. Veamos el siguiente versículo, por favor. En Hechos 17:25 nos dice: y las manos humanas no pueden servirlo, hablando de Dios, porque Él, Dios, no tiene ninguna necesidad. Él es quien da vida y aliento a todo. O sea, Dios no tiene necesidad. Sin embargo, la creación de Dios sí tiene necesidad de Dios. Él es quien, Dios, da vida y aliento a todo, a toda la creación y satisface cada necesidad. Así que la providencia de Dios, que no es mencionada en la Biblia la palabra providencia, pero que se infiere aquí en este versículo muy claro y en otros más, que Dios es quien sostiene su creación. Esta creación pues es aparte de Dios, pero que necesita de Dios. Bendito es el Señor. Vamos a ver el siguiente versículo. En Colosenses 1:17 nos dice: Él, Dios, que ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Así que Dios es quien tiene toda la creación en sus manos y la mantiene unida, prodigando, bendiciendo, sosteniendo su creación. Sigamos leyendo. En Hebreos 1:3 dice lo siguiente: el Hijo, Jesucristo, irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios, los atributos de Dios, la santidad, la justicia, el amor, la bondad, la belleza. Todos esos atributos los tiene también el Hijo de Dios. Y sostiene el Hijo de Dios, Jesucristo, todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, dice, se sentó en el lugar de honor, a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Jesucristo es quien mantiene todo el universo con el poder de su boca. Jesucristo es quien te sostiene a ti y a mí, toda su creación. Y Él está ahora sentado a la diestra del Padre, aquí lo dice, a la derecha del majestuoso Dios en el cielo, para interceder por ti y por mí, para pedirle al Padre que te bendiga, que te ayude, que te guarde. Bendito sea el Señor. Así que nosotros estamos contentos, satisfechos con lo que Dios ha creado,
porque es una creación buena, es una creación maravillosa, es una creación que glorifica a Dios. Y tú y yo tenemos también que glorificar a Dios por ello. Vamos a ver ahora que Dios creó el universo para que muestre su gloria. Vamos a ver cómo dice en el siguiente versículo. En Isaías 43:7 dice: traigan a todo el que me reconoce como su Dios, hablando del pueblo de Israel, porque yo los he creado para mi gloria, fui yo quien los formé. Así que Dios hizo al ser humano para su gloria, y no solamente al pueblo de Israel, sino Dios hizo a toda la humanidad para su gloria, y Dios quiere que toda la humanidad lo conozca para su gloria, que vengan siendo sus hijos, hijos que le amen, que le respondan, que le obedezcan, que vivan en una vida santa, digna de Él. Veamos el siguiente versículo que nos dice en Salmos 19:1-2, hablando acerca de que no nada más Dios creó a la raza humana, sino también Dios creó todo el universo para su gloria. Dice: los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento despliega la destreza de sus manos. Día tras día no cesan de hablar, de darle gloria a Dios. Noche tras noche lo dan a conocer. Así que la raza humana, Dios la creó para la gloria de su nombre. Dios creó los cielos y la tierra y todo lo cuanto hay en ellos para la gloria de su nombre. Y finalmente vamos a ver el siguiente versículo, como nos dice. En Apocalipsis 4:11 dice: tú eres digno, oh Señor nuestro, dicen los ángeles, de recibir gloria y honor y poder, pues tú creaste todas las cosas y existen porque tú las creaste según tu voluntad. Así que Dios creó a la raza humana, Dios creó todo el universo físico que vemos, y Dios creó todo el universo invisible, a los ángeles, creó a los seres vivientes, creó a los 24 ancianos, y creó Dios seres maravillosos, angelicales, que no tenemos idea, que no conocemos, pero que están ahí, glorificando y alabando a Dios eternamente. Vamos a ver el siguiente versículo. En Jeremías 10:12 dice: Dios hizo la tierra con su poder y la preserva con su sabiduría. Este es un versículo que nos va a ayudar a engancharnos al siguiente tema del que vamos a hablar, acerca de la providencia de Dios. Dios creó todo el universo y Dios lo preserva en su providencia. No existe la palabra como tal en la Biblia, pero otra vez lo repito, en este versículo y en otros más se ve muy claro, muy obvio que Dios sostiene su creación. Con su propia inteligencia desplegó los cielos, dice Jeremías. Y vamos a ver el último versículo. El universo que Dios creó fue muy bueno. Este universo maravilloso es muy bueno. Lo vemos nosotros en Génesis, empezando la Biblia, que dice que Dios, todo lo que fue creando, era muy bueno. Veamos ahora pues en Génesis, en el capítulo 1:4 dice: y Dios vio que la luz era buena. Y el siguiente versículo dice: luego separó la luz de la oscuridad. Dios llamó a lo seco tierra y a las aguas mares. Y Dios vio que esto era bueno. Sigamos leyendo. La tierra produjo vegetación, toda clase de plantas con semillas y árboles que dan frutos con semillas. Las semillas produjeron plantas y árboles de la misma clase. Y Dios vio que esto era bueno. En el siguiente versículo dice: para que gobernaran el día y la noche, hablando del sol y la luna, y para separar la luz de la oscuridad. Y Dios vio que era esto
bueno. Y terminamos con, así que Dios creó grandes criaturas marinas y todos los seres vivientes que se mueven y se agitan en el agua. Y aves de todo tipo, cada uno produciendo crías de la misma especie. Y Dios vio que esto era bueno. Y al final, terminando, así como un clímax, y Dios vio que esto era bueno, ¿sí? Dios hizo toda clase de animales salvajes, animales domésticos y animales pequeños, cada uno con la capacidad de producir crías de la misma especie, y Dios vio que esto era bueno. Y terminamos con esta sinfonía. Entonces Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. La creación es muy buena. Y tú y yo somos parte de la creación de Dios. Y tú eres una persona importante para Dios. Así como Dios se gozó en crear la luna, el sol, los peces, las aves, los mamíferos, la vegetación, se gozó en crearte a ti. Con tus características peculiares, Dios te ama y espera que tú escuches su voz y vuelvas a Él. Y que estés en Él regocijándote y alegrándote con la vida que Dios te da. Así como eres, chaparrito o alto, moreno o blanco, mujer o varón, Dios tiene propósitos buenos para ti, muy buenos para ti. No tienes por qué sentirte menos. Cuando alguien te mire por sobre el hombro, recuerda que tú no eres un polvo de estrella ahí perdido en el espacio. Todo el universo que Dios ha creado, todo ese universo, también Dios lo hizo para compartirlo contigo. Y déjame decirte que tú tienes más valor que cualquier estrella que veas en el cielo, porque tú has sido hecho a imagen y semejanza de Dios. Vamos a terminar con este último versículo, que está el que sigue, por favor. Hebreos 12, aquí 12:28, dice: ya que estamos recibiendo un reino inconmovible, Dios te está dando un reino maravilloso que no se mueve, que no se pierde, que no se desdibuja. Dice: seamos agradecidos y agrademos a Dios, adorándolo con santo temor y reverencia. Así que se te invita a ti y a mí que vengamos a Dios y que participemos de ese reino maravilloso que Él ha creado, que está esperándonos en los cielos. Un reino que no se marchita, un reino que no se pierde, un reino que no se corrompe, un reino que está destinado para ti. Y que lo único que tienes que hacer es venir a Dios y reconocer que eres pecador, pedirle perdón a Dios y en Jesucristo llegar a tener una relación nueva con Dios. Gracias, amigo. Hagamos una oración. Señor Dios, gracias te damos en el nombre de Jesús, porque somos llamados a conocerte y a vivir en ti de una manera plena. En el nombre de Jesús, gracias. Tómanos, guárdanos en tus manos. Amén. Te invitamos a que cordialmente ores con nosotros todos los días, de lunes a domingo, pidiéndole a Dios su bendición para este pueblo a través de esta situación de pandemia, que su nombre sea glorificado y su pueblo sea fortalecido. También estás invitado a seguirnos en YouTube y en Facebook, Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Mi teléfono 7711-7291-45. Síguenos, por favor, los días viernes a las 7 de la noche, domingos a las 12 del día, miércoles a las 7. Suscríbete, puedes ver los otros videos que ya están a tu disposición. Que Dios te bendiga. Muchas gracias. Hasta la próxima.